Estimados alumnos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días con todos. Espero que se encuentren muy bien. Y podemos comenzar la clase práctica de intercambiadores de calor. Me confirman, por favor, si se me escucha bien. ¿Sí? ¿Todo bien? Pueden ver mi pantalla, se me escuchan. ¿Todo conforme? Sí, genial. Muchas gracias, Eli. ¿Cómo estás? Buenos días. Perfecto. Entonces, empezamos con el problema número 4 del seminario. Eh, Les voy a dar unos minutos para que lo puedan plantear. Y luego podemos comprobar nuestras respuestas. Les doy unos 10 a 15 minutos y luego lo resolvemos todos juntos. Listo, muy bien. Todos trabajando, por favor. Problema número 4.
Muy bien, alumnos. A ver, vamos a comenzar entonces. Me van a ayudar, vamos a plantear el problema. Muy bien, por lo que veo ya se están conectando más alumnos, eso está perfecto. Muy bien, ¿qué dice el problema número 4? Está en inglés, pero lo podemos traducir. Dice, un intercambiador de calor de tubos concéntricos para enfriar aceite lubricante se compone de un tubo interior de pared delgada de 25 milímetros de diámetro que conduce agua y de un tubo exterior de 45 milímetros de diámetro que conduce aceite. El intercambiador opera en contraflujo con un coeficiente global. Miren, ya, si nos han dado el coeficiente global, prácticamente el problema está, es sencillo resolver, porque lo más complicado es calcular ese U. ¿Ya? Entonces me están dando el valor de 60 watts sobre metro cuadrado por grado Kelvin y con las propiedades promedio que se tabula. Entonces aquí están las propiedades, están la densidad, el Cp, la viscosidad cinemática, la conductividad de ambos fluidos, lo que es el agua y lo que es el aceite, y lo que es el número de Prandtl. ¿Correcto? Muy bien. Dice, si la temperatura de salida del aceite, ¿no?, es de 60 grados Celsius, determine la transferencia total de calor y la temperatura de salida del agua. Y B, determine la longitud del intercambiador de calor que se requiere. Perfecto. Entonces vamos a plantear la solución. Es un problema bastante aplicativo y nos ayuda a poder resolver y usar las fórmulas que vimos el día de ayer. Perfecto. Deme un minuto, por favor. Muy bien. Vamos. Entonces, miren, la ventaja que también es que tenemos las propiedades y lo podemos determinar fácilmente. Entonces, vamos a siempre hacer un dibujo por acá. Entonces, dibujamos aquí en nuestro diagrama lo que es temperatura versus lo que es la distancia en X. Aquí sigue así. Vamos a dibujarlo con rojo para dibujar el caliente. Y así. Tenemos esta condición. Aquí sería la entrada. Sería
100, ¿no? Del caliente. Entonces, la temperatura de entrada del flujo caliente es igual a 100 grados Celsius. Aquí bajamos y la temperatura de salida me dice a 60 grados Celsius. Entonces tengo esto de acá. La temperatura del flujo caliente a la salida es igual a 60 grados Celsius. Aquí, para el flujo frío, me dice que ingresa a 30. Me dice que es en contraflujo, entonces sería así. Vamos a ponerlo en celeste. Esta temperatura es igual a 30 grados Celsius. Y aquí sale TCO. Genial. Entonces, vamos a poner, este es el aceite. Y este es el agua. Perfecto, entonces este aceite, vamos a poner aquí, este es hot, caliente. Y este es el cold, el frío. Muy bien. ¿Qué datos me han dado? El U. Este es un dato muy importante, ¿no? Prácticamente el problema se resuelve ya. Lo más difícil es encontrar o determinar o tener este valor. Sería 60 watts metro cuadrado por Kelvin. Perfecto. Entonces vamos a calcular el calor. ¿Me han dado el flujo másico? Sí, del caliente. ¿Cuál es el flujo másico del flujo caliente? 0.1 kilogramos por segundo. Flujo másico del caliente. Este es igual a 0.1 kilogramos sobre segundo. Genial. Y aquí tenemos el U, ya lo tenemos, de tubos concéntricos. Escribirlo también aquí. Es un intercambiador de calor de tubos concéntricos. El diámetro está hablando de estos 25 al interno, ¿no? Este diámetro sería igual a 25 milímetros. Perfecto, entonces vamos a calcular por termodinámica el calor. El calor sería igual al flujo, con los datos que tenemos, el flujo másico del caliente por el Cp del flujo caliente multiplicado por una diferencia de temperatura. La temperatura de entrada del flujo caliente menos la temperatura de salida del flujo caliente. Entonces esto sería así, sería 0,1 kilogramos sobre segundo por el Cp, que sería 1900 joules kilogramos por grado Kelvin. Perfecto. Por la diferencia de temperaturas, que sería 100 menos 60. A ver, si me ayudan con el cálculo, ¿cuánto sale este valor? Y también me dicen en qué unidades.
Muy bien, parece que tenemos los mismos valores. Es 7600 watts, es correcto. Genial. Vamos a hacerlo por el método que vimos. Vamos a hacerlo por dos métodos. Primero por la diferencia de temperaturas media logarítmica. Eso se conoce así. Vamos entonces, aquí por el primer método. Y luego lo hacemos por el método del NTU. Está en inglés, ¿no? Temperatura media logarítmica. Eh, Antes de usar este método, todavía lo vamos a dejar, porque todavía el método todavía no lo vamos a utilizar, porque me faltan calcular esta temperatura de acá. Entonces vamos a poner aquí cálculo de C, entonces sería así. Este valor sería 7600 watts. Sería igual al flujo másico del frío por el Cp del frío por la diferencia de temperaturas TCI menos TSO. Dice S1900 parece 7000. Oh, tienes razón, perdóname. Lo corregimos. Ya está. Listo, gracias Luis. Entonces aquí reemplazamos. El flujo másico del frío, ¿dónde estás? Parece que también era 0,1. Sí, también es 0,1. Vamos a anotarlo aquí. Flujo másico del frío sería igual a 0,1 kilogramos por segundo. Eso sería acá. Kilogramos sobre segundo por el Cp del frío, que sería del agua, 4200. 4200 joule kilogramo por Kelvin por la temperatura. En este caso sería la temperatura. A la entrada sería, ya, para que esto salga positivo, vamos a invertirlo, porque si no va a salir negativo. Entonces, el frío sale con una mayor temperatura que con la que ingresa, ¿no? Listo, solamente para que salga positivo, porque si no hubiese salido negativo no pasa nada. Aquí sería TSO menos 30. Listo, entonces igual a esto de acá y podemos despejar la temperatura del flujo frío a la salida. Sería igual a 48.1 grados Celsius. Genial. Ahora sí, vamos a usar el método del LMTD. La fórmula era así, ¿no? Voy a copiarlo, justo de la teoría que habíamos hecho. Es contraflujo, ¿no? Esta. ¿Por qué contraflujo? Miren, ingresa por este lado y el otro ingresa por el otro lado, entonces están en contra. Y aquí están, miren, ese formulazo nada más. Vamos a calcular esto de acá primero, ¿ya? Vamos con el delta T1. Entonces, delta T1 sería igual, me dice que es la temperatura del flujo caliente a la entrada. Flujo caliente a la entrada, 100. Menos la temperatura del flujo frío a la salida, que es 48.1. Este valor sale 100 menos 48.1, esto es 51.9. Delta T2 sería THO
sería 60 menos TSI, 30. Esto sería igual a 30 grados Celsius. Entonces vamos a calcular esto de acá. Me van a ayudar y van a comprobar si tenemos los mismos valores, que sería 30 menos 51.9 entre logaritmo natural de T2, que sería 30 sobre 51.9. ¿Cuánto sale este valor? Si me ayudan por favor con su calculadora. Muchas gracias. Sí, tenemos el mismo valor, sale 39. Perfecto, punto. Lo voy a poner un poquito más exacto, o más preciso, 95.47. ¿Correcto? Listo. Muy bien. Entonces, con esto podríamos calcular el área. Porque tenemos el calor. El calor es esto de acá, 7600. El calor es igual al U, que era 60 watts sobre metro cuadrado por grados Kelvin, por todo esto de acá que es adimensional, que es por el área, perdón, falta por el área, por... No, esto sí tiene dimensión, esto va a salir en grados Celsius, ¿no? O Kelvin. Punto 9547 grados Kelvin. Con esto podemos despejar y obtenemos el área. Listo, eso sería el área. Verifiquen por favor si tienen el mismo valor. Listo, confirman. Genial. Ahora ya tenemos el área. ¿Y el área de qué hemos calculado? Hemos calculado el área de transferencia de calor. Como es un tubo concéntrico, vamos a dibujar un poco más grande así. ¿Verdad? Es así. Listo. Entonces lo que hemos calculado es esta área de acá, que sería la lateral. No sé si creo que lo pinto mejor aquí con esto.
Este sería el área. Entonces, esa área lateral nosotros la podemos calcular como pi por d, pi por el diámetro, por la longitud. ¿Qué longitud? Pues la longitud del intercambiador de calor. Es decir, esto de acá. Entonces reemplazamos, sería 3.1703 metros cuadrados igual a pi por el diámetro. El diámetro vamos a tomar como, ¿dónde estás? 25. En metros sería 0.025 metros por la longitud. Y si despejamos la longitud nos va a salir igual a 40.3 metros. Listo. Entonces esto sería usando el método de LMTD, diferencias de temperaturas media logarítmica. Ahora vamos a estar usando el método de la efectividad NTU. Otro método, ¿no? Efectividad NTU. Ahí les compartí dos tablas, la tabla 11.3 y 11.4 del Incropero. Si nosotros queremos calcular el área, entonces tendremos que usar la tabla 11.4. Y tenemos a contraflujo, entonces lo voy a copiar. Copiar. Aquí está. Genial. Perfecto, entonces vamos a usar esto de acá. ¿Qué era C sub R? Lo dijimos. ¿Qué era C sub R? ¿Qué división era? A ver, revise sus apuntes, por favor. CR es la división entre el C mínimo entre el C máximo. Entonces nosotros vamos a trabajar esta de acá. ¿Sí? Entonces vamos a calcular lo que es el calor máximo. Entonces también lo habíamos visto. Copiar. Esto va por acá. Esto va por acá. Entonces tenemos que calcular el Cmin. ¿Y eso cómo se calcula? Multiplicando el flujo másico por los CPs, ¿no? Entonces, voy a copiar esto por mientras para no estar subiendo y bajando. Voy a dejar, de ahí lo borro. Entonces, hay que calcular la capacitancia térmica del flujo caliente, que sería el flujo másico del flujo caliente multiplicado por el CP del caliente. En este caso, el caliente es el aceite, ¿no? Y su flujo másico es 0.1 multiplicado por su CP, que sería 1900. Este valor sale 190. La capacitancia térmica del flujo frío sería el flujo másico del frío por el CP flujo frío. Aquí sería 0.1 por del flujo frío es 4200. Este valor sale 420. Entonces es fácil determinar cuál es el mínimo y cuál es el máximo.
Este sería el C mínimo. Este sería el C máximo. Entonces calculamos el valor máximo sería igual al C mínimo, 190, por la temperatura de entrada del flujo caliente. Entonces eso, 100. Menos la temperatura de entrada del flujo frío, es 30. Entonces, este producto sería 190 por 70, 13.300. ¿Qué cosa? Watts. Entonces calculamos la efectividad. Sería 13.300 watts, que es el máximo, iría abajo. Este es el máximo. Y el real es lo que ya hemos calculado, que sería esto de acá, 7.600. Este valor nos va a salir 0.5714 adimensional. Aquí, CR, vamos a hacer la división. CR sería la división del C mínimo, 190, sobre el C máximo, 420. Este valor sale 0.4524, que sería menor a 1. Entonces vamos a usar esta relación de acá. Aquí sería reemplazando, ¿no? Sería NTU es igual a 1 entre sub R, que sería 0.4524 menos 1 por logaritmo natural de la efectividad, que sería 0.5714 menos 1 entre la efectividad 0.5714 por el CR, que sería 0.4524 menos 1. Si lo pueden operar, por favor, y me dicen qué valor obtienen, me ayudarían bastante. Vayan operándolo, por favor. Es correcto. Tenemos el mismo valor. Eh, Sale igual, el valor de André también es correcto. Yo lo tengo sin
o sea, directo de la calculadora sin truncar los valores, 1.001. Así es. Entonces, NTU es un número dimensional. ¿Recuerdan? Era el producto de U por el área entre el C mínimo. Entonces aquí reemplazamos 1.001 adimensional igual al U, que es 60, por el área que queremos calcular entre el C mínimo. ¿Cuánto era el C mínimo? 190. ¿No? Sale esta área. 3.17 es correcto. Si lo comparamos con el primer método, 3.17 sale igual. Entonces nos va a salir la misma longitud. Entonces el método, los dos métodos se complementan, son iguales. ¿Qué recomiendo yo? Yo recomiendo usar el método del NTU. ¿Ya? Bajo mi experiencia, este es el que te da mejores resultados. Listo, muy bien. ¿Ven? Si se dan cuenta, entonces, lo interesante es la teoría. Después, el resto de los problemas es seguir una secuencia lógica, ser ordenados, obtener los valores y reemplazar en la fórmula. No es, y es, bueno, sí, yo sé que es operativo, pero no es más que eso. No, no es tan complicado como parece. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? ¿Les gustaría hacer otro problema más para seguir practicando con el método del NTU? Genial. Las fijas. Ok, André. Voy a poner uno para practicar el método. Denme un segundo para buscarlo en el seminario. Listo, muy bien. Me piden una fija. Una fija es el problema número 6. ¿Ya? Entonces, todos planteando, por favor, el problema número 6. Les doy unos minutos y luego lo resolvemos todos juntos.
Muy bien, vamos con el problema número 6. ¿Qué dice el problema número 6? Dice, un intercambiador de calor de un solo paso en flujo cruzado usa gases de escapes calientes mezclados para calentar agua sin mezclar de 30 a 80 grados Celsius a un flujo de 3 kilogramos por segundo. Perdón. Los gases de escape que tienen propiedades termofísicas similares a las del aire entran y salen del intercambiador a 225 y 100 grados Celsius respectivamente. Si el coeficiente global de transferencia de calor es de 200 watts metros cuadrados por grados Kelvin, estime el área de la superficie que se requiere. Muy bien. Entonces vamos a poner el esquema de la imagen. Es mixed y unmixed. El agua sería el no mezclado. Entonces el agua iría aquí. Y el aire iría acá. Entonces el agua es no mezclado. Y el otro es mezclado. Me equivoqué de figura. No es esta de acá. Es esta. De acá. Así sería. No mezclado. Y el aire es mezclado. Muy bien. Entonces podemos sacar las propiedades. Las propiedades del agua. En buscar en su tabla. Yo lo tengo valores aproximados, ese cercano. Ahora, el agua dice que está de 30 a 80, ¿no? Entonces el agua, tenemos temperatura, vamos a ponerlo mejor así. Temperatura, X. Estos serían los gases calientes. Y en ese sentido, gases de escape. Temperatura, flujo caliente a la entrada, 225 grados Celsius. La temperatura del flujo caliente a la salida, 100 grados Celsius. De aquí al frío, iría así. En este sentido, la temperatura de entrada, esto sería el agua, ¿no? Este valor es igual a 30 grados Celsius. Y tenemos la salida del flujo frío,
a 80 grados Celsius. Muy bien, entonces la propiedad es, vamos primero para la del agua. Su propiedad la tenemos que sacar a una condición de una temperatura promedio, ¿no? Entonces esta temperatura promedio del agua sería 80 más 30 sobre 2. Y sobre este valor es donde nosotros vamos a sacar las propiedades del agua. Esto sale 55 grados Celsius. Y con esto podemos ir a tablas y encontramos el CP. Yo lo tengo valores aproximados, que varía un poco quizás con las tablas que tienen en el Micropera, pero está cercano. 4184 Joule, kilogramo por grado Kelvin. Y para el aire, vamos a considerar que es un aire. Ujú. Igual sería la temperatura promedio por el aire. Sería 225 grados Celsius. A 100 sobre 2. 162.5 grados Celsius. Que necesitamos ponerlo en grados Kelvin porque en la tabla está en Kelvin. Esto aproximadamente es 436 grados Kelvin. Aproximadamente. Para la presión vamos a considerar también, recuerden en tablas, necesito eso, la presión está a 1 atmósfera. Con estos dos datos calculamos el CP del aire. Sería, vamos a poner acá con los índices correctos. Este valor aproximadamente es 1019 Joule kilogramo por grados Kelvin. Entonces vamos a calcular los Cs. ¿Me dan los flujos máxicos? Sí, no. 3 kilogramos por segundo. Este de acá. Entonces, la capacidad calorífica del flujo frío sería flujo másico del frío por el CP frío. Sería 3 kilogramos sobre segundo por el CP del frío, que sería 4184 Joule kilogramo por Kelvin. Este valor sale 12.552 watts sobre Kelvin. El calor, entonces lo podríamos calcular, la transferencia de calor, este valor, por una diferencia de temperaturas. La temperatura de salida del frío menos la temperatura de entrada del frío. Entonces sería 12.552 watts, grado Kelvin, por la diferencia de temperaturas, que sería 80 menos 30.
Este valor sale aproximadamente 627.600 watts. Con esto podemos igualar, ¿no? Ahora para el flujo caliente. ¿Cómo sería? Sería el calor 600 músico del caliente por el CP del caliente por la temperatura del flujo caliente a la entrada menos la temperatura del flujo caliente a la salida. Sería este valor. Hasta ahorita estamos aplicando termodinámica nada más, ¿no? Balance de energía. Flujo másico del caliente por su CP. La entrada del caliente sería 225 menos 100. ¿Correcto? Con esto sacamos el flujo másico. ¿Cuánto sale el flujo másico? Calcúlalo, por favor. Yo lo tengo como 4.927 kilogramos por segundo. Confirmen el valor, por favor. Genial. Con esto podemos calcular la capacitancia térmica del caliente. Flujo másico del caliente por el CP del flujo caliente. Valor. Genial, me confirma. Entonces vamos bien. ¿Cuánto sale esta multiplicación? Correcto. 5020.8 lo vamos a dejar en 5021. ¿Ya? Está bien. Es correcto el valor. Correcto. Listo. Entonces, tenemos que vamos a trabajar con el método de NTU. Entonces, en NTU vamos a ver este de acá. Entonces tenemos que ver cuál es el máximo, es el mezclado o el no mezclado. Y sobre eso calculamos, utilizamos la fórmula. Entonces tenemos que ver, en este caso, el C máximo es, vamos a comparar, es 12.552 y es del frío. Y este del frío, el frío es el agua y el agua es no mezclada. Según el problema, ¿no? El C mínimo sería del caliente. Este es el fluido mezclado. Entonces nosotros tenemos que usar C máximo es no mezclado.
sería este de acá. Y ese mínimo es el mezclado. Tendríamos que usar esta fórmula de acá. Muy bien. Entonces tenemos que calcular el CR. Era el C mínimo sobre el C máximo. $12,552. ¿Cuánto sale este valor? Sale 0.4. Tenemos que calcular el calor máximo también. Si se dan cuenta es una secuencia, una metodología. C mínimo 5021 watts sobre Kelvin. La temperatura de entrada del flujo caliente 225 menos la temperatura de entrada del flujo frío 30. Es un número gigante. Con esto ya podemos calcular la efectividad, que sería el calor sobre el Q máximo. El calor está aquí. Este es el real. Esta- 127.600 entre 979.095 sale 0.641. Entonces, NTU menos 1 sobre S sub R. Por acá. Logaritmo natural. C sub R sería 0.4 por logaritmo natural de 1 menos 0.641. ¿Cuánto sale este valor? A ver, yo tengo este valor como 1.32.
Entonces sabemos que el NTU es igual al U del área sobre el C mínimo. 1.32 igual a U 200. El área entre el C mínimo y esta área sería igual a 33.1 metros al cuadrado. Perfecto. Muy bien. Y listo. Y tenemos la respuesta entonces al problema. Miren, el área sale bastante grande. ¿Por qué? Por lo que les había comentado. Es difícil la transferencia de calor siempre entre el aire. Mucho mejor es líquido con líquido. Y lo más complicado es gas con gas. Eso es bastante complicado y complicado en el sentido de que requiere un mayor tamaño, ¿no? Listo. No sé si tendrán alguna pregunta, consulta sobre este tema. ¿Todo claro? El NTU es un número dimensional que te permite calcular el área de la transferencia de calor. Hay que tomarlo de esa manera. Es como el número de Rey, no solo efectividad. Correcto. Es una ayuda para calcular el área. Listo. Voy a guardar el archivo. Denme un minuto, por favor. Listo, lo acabo de guardar. ¿Me confirman, por favor, que lo pueden visualizar? Está en la unidad número 5 del Blackboard. Sí está. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Entonces, quedamos de esa manera. En el transcurso de estos días ya les voy a compartir también a través del delegado lo que sería la evaluación de desempeño número 1 y la evaluación final, que van a ser trabajos. Ya, y con eso ya estaríamos terminando el curso y se los doy con tiempo para que lo puedan ir avanzando y también lo podemos ir revisando en las sesiones en las próximas semanas. ¿Ya? Entonces, no dejarlos solos, sino que ustedes me puedan preguntar, ¿no? Como hicimos en la evaluación parcial. Entonces, la idea no es jalar a nadie, la idea es que aprendan. ¿Es así? Como dice Alfredo, sí, yo los voy a ayudar. Yo no lo voy a hacer, sino, profe, tengo este problema, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo lo calculo? Ya está, listo, lo hacemos. Va a ser un diseño. Es un diseño retador, les va a gustar. Igual yo les voy a ayudar, no se preocupe. ¿Ya? La idea es aprender. Eso es lo que más me interesa a mí. Así es, profe, para crear las consultas, sí, sí. Falta un tema más, que es radiación, que lo vamos a hacer rápido. Y ya después nos concentramos ya con la evaluación de desempeño la evaluación, y el trabajo final. ¿Ya? El tema de radiación es bastante chévere, ¿eh? Ya con eso cerramos con broche de oro la teoría del curso. Así que hemos hecho bastante. Y lo importante es poder tener claros los conceptos. Eso para mí es lo más importante.
Listo, alumnos. Entonces me despido. Espero que sigan teniendo un excelente día y cualquier cosa estamos en comunicación. Muchísimas gracias. Han sido todos muy amables. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos.